Debe estar con wifi, ¿no? Hola, bienvenidos a Casa de Paz. Estamos ya listos a iniciar nuestra transmisión. Esperando que se conecte Adriana desde Argentina. Estamos aquí entre que llueve, hace bonito día, luego llueve, luego escampa. Eso quiere decir que de pronto vamos a tener ahora pronto el arco iris. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a estar tocando. Vamos a estar hablando de la logoterapia, vamos a estar hablando de cómo poder acompañar a nuestros abuelos, a nuestros padres en estos momentos de incertidumbre. Y para esto hemos invitado a una experta en este tema, Adriana Sosa Terradas, que se va a unir en breve con nosotros desde Buenos Aires. Vamos a ver si tenemos un poquito más de luz. Ahora sí. Ya estamos empezando a recibir a nuestros visitantes. Ghislaine, hola. Hola Carlos. Hola Adri. Ahora sí. Empezamos. Hola, Hola. Pauli. Adri. ¿Qué tal, mi cielo? Bien, ¿qué tal Buenos Aires? Bien, muy bien. Encerrados, pero bueno, portándonos bien como corresponde. Qué bonito. Bueno, Adri, qué rico tenerte acá con nosotros. Estamos en Casa de Paz. Estamos felices de tenerte acá. Mira qué belleza. Estábamos Hermoso. esperando que cayera un aguacero, pero yo creo que tu presencia trajo el sol. Ay, nuestro encuentro trajo el sol. Sí, sí, sí. Bueno, ya está empezando a conectarse la gente con nosotros. Voy a presentar a Adriana, una amiga de mi alma, maestra mía también en el tema de logoterapia, a quien admiro y quiero profundamente. Adriana es psicóloga, PhD, logoterapeuta, miembro fundador y vicepresidente de la Fundación Argentina de Logoterapia, psicoterapeuta formada en técnicas de bioenergía y mindfulness y autora de un gran libro de habilidades para una vida con sentido, coautora de Psicología Preventiva y de la Salud, 20 años de logoterapia, autora de numerosos artículos vinculados a la clínica logoterapéutica y profesor titular en la escuela medio grado y posgrado. La doctora Adriana Sosa Terradas, bienvenida a Casa de Paz, bienvenida a nuestro corazón. Adri, ¿cómo estás? Gracias, Pauli. Muy bien, muy bien. Analizando estos factores tan importantes que están surgiendo en este momento que es inédito para la humanidad, ¿no? Entonces, como terapeuta, como psicóloga, como logoterapeuta, haciéndonos muchas preguntas, observando mucho la realidad y tratando de ver qué va a pasar después de esto, ¿no? Por eso me sentí tan convocada con el tema que vos me invitaste a reflexionar. Así es, Adri. Y bueno, el tema que nos convoca hoy, y Adriana es una experta en este sentido, por eso me parece muy valiosa la presencia de ella con nosotros en estos momentos, es cómo podemos nosotros desde la logoterapia y desde el volverle a encontrar el sentido de la vida, acompañar a nuestros padres, a nuestros abuelos, cuando ellos son las personas que más están sufriendo este confinamiento, esta soledad, y no solamente están teniendo que cargar con el miedo y con la incertidumbre que todos nosotros estamos teniendo respecto a la pandemia, sino que están totalmente aislados. Y entonces es paradójico porque los tenemos que aislar para protegerlos,
pero muchas veces también al aislarlos les hacemos más daño porque están más solos y pierden como ese alimento emocional y espiritual cuando no tienen el contacto con sus familiares, Adri. Entonces, desde la logoterapia de Viktor Frankl y desde tu experiencia, ¿cómo podemos acompañar a nuestros padres y a nuestros abuelos en estos momentos de incertidumbre? Primero, yo me haría una pregunta. ¿Cuándo el ser humano es viejo? Y la realidad es que empezamos a envejecer desde que nacemos, ¿no? Esa es la realidad de nuestro ser biológico. Pero el concepto de envejecimiento humano fue cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Sobre todo en relación al aumento de la expectativa de vida. Hace unas décadas atrás, es más, para la misma época de Viktor Frankl, a quien nos vamos a referir, la vejez, uno la vivía a los 50 años, a los 40, un contemporáneo de Frank, Jung, sostenía que los 40 años se producía como esta crisis de la vida, ¿no? En la que el ser humano comienza a preguntarse cosas que antes no se preguntaba. Y hoy podemos tomar esta crisis importante, casi como del final de la vida, decía Jung, como una crisis que pueden estar viviendo nuestros adultos mayores hoy, que es esta crisis de ¿para qué vivo mi vida? ¿Qué es lo que quiero dejar en este momento de mi vida? ¿No? Porque todos los seguidores tuyos que ya tienen idea de lo que es la logoterapia, por lo que has ido hablando, saben que cada momento de nuestra vida tiene un sentido peculiar que tenemos que realizar. Y esos sentidos situacionales van conformando el gran sentido de nuestra vida. Entonces, la tarea del adulto mayor es volver a preguntarse por el sentido de su vida. ¿Y qué pasa hoy cuando adviene una situación límite como esta que estamos viviendo, que produce una fractura en el proyecto de vida? Porque quizás muchos tenían planes, tenían proyectos, tenían viajes pensados y esta situación ha venido a fracturar el proyecto de vida. Entonces se produce una situación de vacío, quizás de angustia, de crisis, de ansiedad, que lleva a que la persona tenga que reorientar ese proyecto en las circunstancias en que la vida le está poniendo por delante, que son muy críticas, ¿no? Como bien vos decías, quizás el adulto mayor es el que más está sufriendo hoy esta angustia de ser como la población más vulnerable frente a la pandemia. Y en realidad se producen a las familias, por lo que yo observo, como conductas bastante paradojales, como esta que vos mencionabas. Por un lado, en el ansia de querer cuidarlos, empezamos a tomar decisiones por ellos. Esto no lo tenés que hacer, no tenés que salir, no tenés que, ¿no? Verte con tus amigos, tenés que estar recluido, que en un punto supone como privarlos de algo tan esencial del ser humano que es la propia libertad, el ejercicio de la propia libertad. Exactamente. Y ahí volvemos a tratar a nuestros padres y a nuestros abuelos como niños, o sea, como que no puedes salir, no te puedo ver, no te puedo visitar, te tienes que quedar como castigado. Y entonces yo me encuentro en situaciones como la de mi padre, que traté como de pegarme una escapadita y de visitarlo muy de lejos, muy con la distancia social, pero mi padre me decía, pero ¿y cómo le encuentro sentido a mi vida? En este encierro, en esta soledad, en esta angustia, sobre todo la ansiedad que yo encontré en mi padre cuando lo visité por un corto tiempo, y al mismo tiempo la angustia que me produjo a mí el hecho de quizá llegarlo a de pronto contaminar, porque pues claro, tienes que tomar el elevador y tienes que apretar el número del piso en el que vas a ir y no sabes si de pronto ahí está el virus. Entonces, como que quería aliviarle un poco la soledad, pero al mismo tiempo tenía la responsabilidad de qué pasa si lo llegara yo a contagiar sin darme cuenta. Entonces es una cantidad de sensaciones, pero básicamente lo que más me llamó la atención es encontrar esta pérdida de sentido, porque tú hablas de proyecto de vida. ¿Cómo puede una persona a los 85 años encontrar un proyecto de vida? Pero es que si realmente, aunque tengas 85 años, no tuvieses un proyecto en tu vida, realmente estaríamos como muertos en vida, porque para Frank el proyecto es hasta que nuestros ojos se cierran, ¿sí? Entonces,
lo que sí hay que hacer es como reestructurar ese proyecto frente a la crisis. Y esto que decías vos, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes esta pregunta: ¿para qué sirve la vida, vivir la vida, si no es para justamente vivirla? ¿Para qué quiero conservar la vida si no es para vivirla? Entonces, hay que tener como un equilibrio entre esto de que me tengo que cuidar para conservar mi vida, para vivir lo más que pueda y de la mejor manera, pero que eso no signifique sacrificar el vivir, porque si no, no tiene sentido. Para meterse adentro de un frasco y cerrar la tapa, no tiene sentido vivir. Nadie quiere vivir así. Entonces, ¿por qué obligamos a nuestros ancianos a tener que vivir de esa manera? ¿Para que vivan un tiempo más? O sea, esto mismo que se está produciendo ahora se produce en la cotidianidad, pero ahora está más exacerbado, Paula. Justamente por esto, por el miedo, porque acá aparece el factor del miedo de una situación concreta y amenazante como es el virus. Pero si nos ponemos a pensar riesgos, hay siempre. Siempre podemos llevarle bacterias a nuestros padres, siempre podemos contagiarlos de un resfriado si estamos resfriados y eso puede significar el desenlace de su vida. O sea, esto que hiciste vos te felicito, porque los psicólogos estamos recomendando que hay que visitar por lo menos 3 veces en la semana a los ancianos que están solos, sobre todo los que están solos, porque es mucho peor el aislamiento, nos baja las defensas, la soledad y la angustia y la ansiedad. Entonces, quizás tratando de preservarlo, estamos en última instancia haciéndoles un daño. Entonces, qué importante es estar presente, con todos los recaudos, pero estar presente. Así es, mientras vamos conversando, vamos a decirle a todas las personas que se están uniendo que nos pueden hacer preguntas. Tenemos a Nancy, tenemos a Ghislaine, tenemos a María, Manu, tenemos a una cantidad de personas aquí que están escuchándonos, Cristi, que nos pueden hacer preguntas. Si tienen a sus abuelos o si tienen a sus padres, están bienvenidas las preguntas para que nosotros podamos aquí quizá darles algunos consejos de cómo acompañar en los momentos de incertidumbre. ¿Tienes algunos pacientes que tú has podido ayudar de la tercera edad, que quizá virtualmente los estás acompañando? ¿Cuál es el temor más, digamos, más latente que tú puedes percibir en ellos, Adriana? El temor a ser invadidos en su libertad por los hijos, ¿no? O por los nietos, en el sentido de que empiecen a tomar decisiones por ellos. Es muy terrible que llegue una edad de la vida en donde el otro dictamina que vos ya sos incapaz de tomar decisiones cuando todavía seguís siendo capaz, ¿no? O sea, hay gente que verdaderamente se encuentra en situaciones donde no puede tomar decisiones. Pero cuando una persona puede tomar decisiones sobre su vida, esto lo trabajamos también en la tanatología, ¿no? En lo que es el acompañar al otro en el fin de su vida, que es, los seres humanos tenemos el don más preciado que Dios nos ha dado, es nuestra libertad. Entonces no puede venir un otro y dictaminar que porque llegó una edad o una pandemia ya no somos dueños de nuestra libertad. Entonces lo que veo es muchos adultos mayores angustiados porque sus hijos empiezan a decidir por ellos sin preguntarles, obviamente en nombre del bien, ¿no? De querer cuidarlos, ninguno lo hace para, digamos, arruinarle la vida, pero a veces en el nombre del bien allanamos derechos que el otro tiene y que son inalienables. Así es, así es. Adriana, te pregunta Carmen Elisa, mi madre tiene 72 años y la veo con mucho temor para salir. No quiere salir ni a tomar el sol y es hipertensa. ¿Qué debo hacer? Y Bueno, tiene eso... además un genio muy difícil. Y quizás hablar este tema de que la vida la tenemos que conservar para hacer algo con nuestra vida, ¿no? Y que vos le plantees a tu mamá eso. Y que lo mejor que ella puede hacer frente a su miedo es enfrentarlo. Porque los miedos, cuando se apoderan de... Todos los seres humanos tenemos miedo. El miedo forma parte de nuestro instinto de conservación, no es malo, ¿sí? Se transforma en malo cuando empieza a adueñarse de mi libertad. Entonces, si yo no puedo vencer ese miedo, estoy presa de mi miedo, ¿sí? Y lo mejor que podemos hacer es demostrarles eso y demostrarle que la vida es riesgo siempre, en todo momento,
y que tenemos que animarnos a asumir los riesgos responsablemente, siempre que uno lo haga con todos los cuidados, pero a enfrentar nuestros miedos. La Organización Mundial de la Salud está muy preocupada con un síndrome que se llama el síndrome de la cabaña, que se ha observado en poblaciones de países que tienen mucho tiempo de ausencia de sol y de inviernos muy crudos, donde la gente no puede salir. Cuando tiene que volver a salir, esa gente se siente mucho más segura en su casa que en el afuera. Entonces, la Organización Mundial de la Salud está instando a la gente a que intente salir de sus casas por tiempos breves con todos los cuidados, protegiéndose, pero para que no se produzca este síndrome que está muy estudiado y que tiene que ver con el temor a volver al mundo, ¿no? Porque en el mundo hay peligros. Sí, sí, sí. Sí, pero dentro de nuestra casa también. Es así, mira, yo lo experimenté ayer, no sabía que se llamaba el síndrome de la cabaña, pero mi esposo tenía que ir ayer a una cita médica y lleva en cuarentena 70 días, aislado en el campo. Estamos acá en Casa de Paz, en el campo, y tenía que ir a una cita médica y de pronto me llama muy temprano en la mañana, entrando a la ciudad de Bogotá, empieza a sentir una ansiedad y me dice, mira, estoy entrando a Bogotá después de 70 días de estar aislado en el campo y tengo miedo, tengo ansiedad, se siente muy extraño, tenía que ir a una cita médica además al hospital, no era nada grave, pero era para que le sacaran un clavo de una cirugía que le habían hecho en la clavícula y empezó a experimentar ese miedo y empezó a experimentar esa ansiedad. Entonces, si eso lo experimentamos nosotros a la edad que tenemos, calcula nuestros abuelos, nuestros padres, realmente hay una vulnerabilidad latente a flor de piel que también cómo podemos nosotros eh, acompañar y comprender, porque lo que yo he encontrado en pacientes de la tercera edad es más que todo la irascibilidad. Están de mal genio, están irascibles, están bravos, están curiosos y muchas veces no sé qué, y no sé qué están sintiendo de lo que están sintiendo. Entonces, ¿cómo los podemos ayudar a que ellos expresen esas emociones para bajarle un poco a esa tensión que están sintiendo? Y lo primero que tendemos a hacer los seres humanos frente a las emociones negativas, y podríamos llamarlas negativas, del otro, es a querer como cambiarlo al otro. Y hay que hacer todo lo contrario, hay que validar las emociones. Decirle, sé que estás enojado, sé que estás triste, sé que esto te pone de mal humor, a todos nos genera esto, te entiendo, te comprendo que sea así, pero tenemos que intentar que puedas salir a tomar sol, porque el sol realmente es un aliado muy importante para nuestro sistema inmunológico, genera un montón de sustancias muy buenas en nuestro cerebro. Entonces es fundamental que el adulto mayor pueda tomar sol, pueda exponerse a los rayos del sol, ¿sí? Entonces el hecho de validar la emoción, pero darle como la oportunidad de ver una salida distinta a esas emociones que están generando el miedo, la angustia, la ansiedad, que se trasuntan en enojo, por supuesto, ¿no? Así es, así es. Nos está saludando John Lombardi de Miami, Ghislaine del Ecuador. Tenemos aquí personas también desde Colombia, de varias partes del Ahí mundo. hay un amigo mío, Pedro, un beso. Pedro, qué bonito. Ok, qué tema más interesante. Muchas gracias. Queremos también que nos hagan más preguntas, personas que estén preocupados por sus abuelos, por sus padres, cómo protegerlos. Estamos hablando de este tema interesante que además nos sirve muchísimo a todos, de cómo poder nosotros acompañar a nuestros padres en la distancia. Las videollamadas, todo este tipo de compañías. Hola desde Perú. Te saluda también Silvia Mendoza Silvia, desde Perú. un amor. ¿Cómo podemos nosotros inventarnos y tener toda esta creatividad que hoy en día el mundo está teniendo a través de videollamadas, a través de encuentros como este que estamos teniendo en este momento, para que nuestros abuelos y nuestros padres no se sientan solos? Una situación muy difícil. Yo he hablado con mi madre, por ejemplo. Mi madre se quedó atrapada en Cartagena de Indias. Y podríamos pensar, bueno, Cartagena está lindo, tienes el mar enfrente, tienes la playa, es un lugar hermoso, pero cuando estás atrapado
y pierdes la libertad y no puedes salir a ninguna parte y te dicen, no, es que te quedan 15 días y tú dices, bueno, ya, aguanto 15 días y en 15 días me voy y a los 15 días te dicen, no, es que ahora tienes que aguantar otros 30 días y a los 30 días ya dices, bueno, ya se me está acabando el oxígeno, estoy que no puedo aguantar más, pero ya voy a salir y a los 30 días te dicen, no, ahora son otros 30 días. ¿Cómo manejar esa incertidumbre? Sí, y ahí volvemos a este tema, ¿no? De que el ser humano se siente muy angustiado cuando se le quita su libertad, porque puede ser el lugar más hermoso del mundo, pero si ese lugar se transforma en una prisión para mí, deja de ser hermoso, ¿no? Esto que vos decís. Exactamente. Es así, por supuesto, porque ya no puedo elegir estar o no estar en ese lugar, sino que están eligiendo otros por mí, ¿no? Por eso es tan importante esto de tener presente siempre con el adulto mayor, respetar su libertad, preguntarle lo que quieren, lo que desean, qué necesitan. Y vos decís el uso de la tecnología. Hoy muchos adultos mayores usan la tecnología. Entonces ayudarlos primero a que tengan una rutina que sea más bien, ¿no? Como fija en lo que es todo lo que tiene que ver con la alimentación, con el sueño, con el trabajo intelectual también, desde que cada uno pueda hacer lo que le gusta, al que le gusta leer, al que le gusta pintar, al que le gusta cantar, que escuchen música, que al que le gusta hacer crucigramas o trabajos en escribir, ¿no? Inclusive se los puede fomentar para que en este momento en que están aislados puedan aprender algo nuevo, como por ejemplo aprender un idioma, ¿m? Hacer algo por otro, porque también Frank decía que esta edad de la vida se caracteriza por la autotrascendencia, ¿no? Por esto que decíamos, tengo enfrente la muerte, porque es, digamos, está mucho más cercana que en otras edades de la vida. Entonces, la pregunta es, ¿qué voy a dejar? ¿Qué voy a dejar? ¿O qué quiero dejar? ¿O qué Claro. quisieras dejar? Esas huellas, ¿no? Esas huellas de Ujú. sentido. Exactamente. Nos pregunta Guilén desde el Ecuador. La señora que trabaja en mi casa es mayor, está sola en su casa, encerrada, y está loca por volver a ver a su familia. Se siente muy responsable de ella y me preocupa dejarla volver y que se enferme. Bueno, pero quizás ahí está la libertad de la señora, ¿no? Me parece que amerita que hablen entre ellas y que vos le plantees tu miedo, pero le digas, yo voy a respetar tu libertad. Y si a las dos, digamos, están de acuerdo desde su libertad en asumir ese riesgo, no, vuelvo a insistir en esto, ¿no? Quizás la pandemia nos vino a mostrar que los seres humanos vivimos en riesgo cuando nosotros nos creíamos que controlábamos todo en la vida. Y Y es. no es así, porque como toda situación limitada viene a nuestra vida, sin que nosotros, ¿no? Nos percatemos de que hay límites o vivimos los límites, ¿no? Como el ser humano del siglo XXI ha pensado que todo lo puede controlar, que todo lo tiene en sus manos. Y algo nos tiene que enseñar esta pandemia, que es que vivimos muchas situaciones de riesgo y esta es una más que tenemos que aprender a convivir con ella porque no se va a ir tan rápido tampoco, porque si tenemos la fantasía, ¿no? De que en 15 días se va, de que no, me parece que no va a ser tan así. Entonces, ¿cómo aprender a vivir con un riesgo nuevo? No es un riesgo nuevo el tantos que tiene la vida del ser humano. Un riesgo nuevo y un riesgo además desconocido, porque es Y algo que desconocido. nadie sabe aún cuando uno tiene conversaciones con los médicos, con los expertos, inclusive los mismos médicos te dicen, no sabemos, nosotros no conocemos esta epidemia, no, nunca la hemos manejado, no conocemos cuáles son las causas, no sabemos cuáles son las consecuencias, entonces eso lo hace aún más difícil, pero sí considero que es un momento sagrado de transformación, es un momento en el cual tanto las personas como los abuelos, los padres, los hijos, también han tenido un montón de bendiciones ocultas, como el saber reunirse en Zoom. Yo me acuerdo las primeras reuniones que tuvimos con mi padre, con mi padre estaba en Bogotá, mi madre en Cartagena, nosotros estábamos en la finca, y empezar a tener esas reuniones en donde ellos te ven a través de una pantalla y al inicio no lo pueden creer, y entonces ven a unos sobrinos, a unos nietos, a otros hijos que se van uniendo y están todos en una pantalla
eso es bellísimo, eso nunca se había dado antes, o sea, nunca se había dado que, por ejemplo, el día de cumpleaños de la abuela pudieran unirse 50 personas o 20 personas a través de una pantalla y para ellos este tipo de experiencias son muy enriquecedoras. Entonces, yo creo que también la invitación es a que les demos este tipo de regalos, a que hagamos, digamos, una vez a la semana unas reuniones virtuales, a que hagamos, por ejemplo, mi padre no escucha muy bien. Entonces también yo me frustro mucho porque no puedo hablar con él porque no escucha. Entonces empezamos a tener la idea de mandarles unas notas. Entonces que los nietos le escriban unas notas y que alguien pueda ayudárselas a leer o mostrárselas en el móvil. Entonces también tener esa creatividad de decir, bueno, hay una distancia social, pero también tratar de apelar a al acercamiento emocional. Entonces, sí distancia social, pero no distancia emocional. Entonces, ¿cómo podemos también darles ese sentido de la vida y alimentarles el sentido de su vida a través de el de expresarles cuánto los amamos, cuánto los extrañamos, en quizá mandarles alguna torta, algo que les guste, o sea, hacernos presentes y lo que dices tú, quizá con todos los cuidados visitarlos desde lejos, por lo menos una vez a la semana. Yo veía imágenes impresionantes en Madrid de personas que iban a visitar a los abuelos y los veían a través del vidrio. Entonces los tocaban a través del vidrio, les daban besos a través del vidrio o abrazos, o les mostraban, los niños les mostraban un dibujo, mira lo que te dibujé a través de la ventana, ese tipo de cosas que son dolorosísimas, pero que te recuperan el sentido. Creo que para ellos, para los abuelos y para los padres, les da también ese alimento espiritual. Sí, aparte, bueno, los límites es como que favorecen nuestra creatividad, ¿no? Y todo lo que ha surgido en este momento para estar más cerca del otro son todos medios sumamente válidos, ¿no? Yo creo que los seres humanos, este virus también nos ha venido a mostrar que somos seres de contacto, ¿no? Cuánto necesitamos el encuentro físico con el otro, ¿no? El contacto, el tocar, el acariciar, cómo nos nutre el alma, ¿no? Nuestro ser emocional, el contacto físico. Entonces, esto de la presencia y de la presencia disponible también, ¿no? Porque es estar para escuchar al otro, para conectar con lo que siente, con lo que le pasa, es como fundamental. Entonces, todo lo que podamos hacer creativamente para estar ahí cerca es bienvenido, pero sobre todo lo que sintamos que el otro nos pide también, ¿no? Por eso digo, no hay que invalidar al adulto mayor creyendo que uno le da lo que en realidad uno considera, sino que tiene que preguntarle, ¿qué es lo que te haría bien en este momento? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te haría feliz? Y ellos no lo van a decir, entonces poder hacer eso que a esa persona le haría feliz. ¿Mm? Así es, qué bonito. Y también una de las cosas que yo rescato también es antes, mmm, por andar corriendo en la vida, las personas que, pues, que muchas veces, que son casi todas, tienen esta vida loca, con esta vida un poco robótica, en donde entramos, salimos, corremos, trabajamos, estudiamos, hacemos de todo. Muchas veces no habíamos valorado el hecho de poder tener una conversación tranquila, de poder abrazar, de poder acompañar. Y creo que en este momento en el cual extrañamos todo eso y extrañamos el poder visitar, quizá yo por lo menos almuerzo con mi padre todos los días y hace 70 días que no almuerzo con él. Entonces, el valorar también aquello que perdimos y el reflexionar sobre todo lo que perdimos, todo lo que teníamos y que no valorábamos y que ahora realmente no lo tenemos o no tenemos acceso a eso, nos hace quizá también valorar un montón de cosas que antes las dábamos por hecho y que ahora ya no las tenemos. Entonces, también es muy importante, yo creo que rescatar de los aprendizajes espirituales que estamos teniendo en esta escuela espiritual que ha sido la pandemia, valorar, aprender y enseñarles también a nuestros hijos a que aprendan el valor de un abrazo, de una caricia, de un beso, porque antes estábamos presos del correr por la vida, del correr por el mundo, olvidando lo que realmente es valioso. Y sabes que también es importante que nos transmiten los adultos mayores nuestra historia transgeneracional. Si hay algo que les gusta a los abuelos es contar historia. Y lo que yo venía observando en los últimos años
es que los jóvenes a veces no conocen la historia de su familia. Es verdad. Entonces sería un momento fecundo también para que instemos a nuestros hijos a conectar con sus abuelos desde recuperar la historia familiar. ¿Mm? Porque antes, hace muchos años, en otras generaciones, cuando vivían todos juntos, los abuelos normalmente contaban la historia familiar. Entonces, los que hoy son abuelos saben la historia de su familia, pero los más jóvenes hoy no saben quizás ni la edad que tienen sus propios abuelos. Así es. Entonces, instar a nuestros hijos a que se produzca este encuentro en donde el joven se siente nutrido de esa historia de su familia que le puede transmitir su abuelo, y el abuelo se siente feliz de poder, aunque sea a través de este medio, compartir con su nieto algo que él valora, que es ese pasado que tiene en su corazón y que vivió, y que si no lo transmite va a morir con él, ¿no? Claro, yo creo que ese es el tesoro de nuestros abuelos, el tesoro de nuestros padres, ¿no? De entender y de saber que, de dónde venimos, cuál es nuestra historia, cuál es ese legado de nuestra familia, de qué hacían los abuelos, en qué trabajaban, qué hacían en la escuela, dónde quedaba la escuela, todo ese tipo de historias que nosotros muchas veces no les damos el valor. Y yo creo que una de las acciones más bonitas que podríamos tener en esta, desde la logoterapia, que habla tanto de la escucha empática, de la escucha amorosa, de la escucha suspendiendo todo juicio de valor. Yo creo que uno de los aprendizajes también que podríamos tener fecundos, como dices tú, es enseñarles a nuestros hijos a escuchar a los abuelos, a escuchar a los padres, porque tantas veces ellos están conectados con estos audífonos en las orejas y no escuchan lo que está pasando en el corazón del prójimo. Entonces, una de las cosas que podríamos también invitar a quienes nos están oyendo en estos momentos es enseñémosles a nuestros hijos a que escuchen a los abuelos, a que les escuchen sus historias, a que les escuchen lo que viven, sus vivencias, no solamente lo que están pasando ahora, sino todo aquello que han vivido en su historia. Entonces, qué importante y qué nutritiva desde el punto de vista emocional y espiritual es enseñarles también a nuestros hijos a escuchar a los abuelos. Y yo creo que nada los haría más felices a ellos que poder transmitir ese legado de su historia. Así como los jóvenes poder compartir cosas también con sus abuelos, enseñarles cosas, a usar la tecnología, a descubrir cosas en YouTube, por ejemplo, ¿no? Esas son cosas, es un intercambio muy rico que se da entre las dos generaciones y que después, digamos, al abuelo le llena el corazón de amor estar con sus nietos, y a los nietos les va a quedar ese recuerdo del abuelo presente en su vida, que los que hemos tenido la suerte de tener abuelos muy presentes, es un recuerdo muy dulce el de la abuelidad, porque no se compara con el de la paternidad, ¿no? El Es, abuelo es ese que nos mima, que nos ha contado historias, cuentos, ¿no? Que ha hecho, nos ha permitido lo que los padres no nos permitían, ¿no? Es un recuerdo muy dulce que uno después tiene como adulto, el de sus abuelos. Entonces no hay que privarlos a los hijos de ese encuentro con los abuelos, ¿no? Así es. Aquí nos están diciendo también otra de nuestras oyentes, invitarlos a recuperar sus huellas de sentido, contando sus experiencias, sus logros, sus tradiciones. Qué importante que es recuperar las tradiciones, mostrándoles el valor para las nuevas generaciones. Esta es Claudia Saavedra. Qué maravilla también de comentario, porque las tradiciones, cómo se han perdido, Adriana, las tradiciones en las familias y cómo se ha interrumpido esa herencia de las tradiciones hacia nuestros hijos y después hacia nuestros nietos. Qué importante también es eso, ¿no? Recuperar las tradiciones. Y vos sabés que Frank dice que la pérdida de las tradiciones es una de las causas del vacío existencial, ¿no? Cuando el ser humano no tiene dónde arraigarse, ¿no? No encuentra como su pasado, su historia, ahí es cuando me siento solo, me siento abrumado, y entonces me cuesta más encontrar ese camino del sentido. Entonces, claro que las tradiciones son muy importantes y definen nuestra identidad como persona, nuestra identidad como pueblo, como sociedad, ¿no? Y me parece que los abuelos pueden ser unos magníficos transmisores de tradiciones. Claro que sí. Así Eh, es, así es. Eso es importantísimo. Y también yo creo que sería muy bonito
como llevar un diario con los abuelos en donde nosotros pudiéramos escribir o nuestros hijos pudieran escribir aquellas huellas que ellos están dejando en nosotros. Esas huellas como puede ser, por ejemplo, una receta antigua que hoy en día no encontremos en YouTube o que no encontremos en un cuaderno, la receta de las galletas de la abuela o aquellos secretos de la vida que puede transmitirnos el abuelo o aquellos remedios caseros que muchas veces nosotros no conocemos. Entonces, esto rescata las tradiciones que se van pasando de familia en familia, pero es muy importante también que aprendamos, quizá a través de un diario, a través de un cuaderno, a preguntarles a ellos, bueno, ¿qué huellas quieres dejar tú en mi vida? Y que esas huellas Claro. puedan ser esas tradiciones, esos secretos y todos esos tesoros escondidos de su propia historia. Y yo creo que de esta manera podemos acompañarlos y nutrirlos y sobre todo recordar. Cada mañana recuerda y cada mañana decide tener un gesto de amor y un gesto de compañía con ese abuelo o con esa abuela o con ese adulto mayor que muchas veces nosotros olvidamos que está solo y que olvidamos de pronto mandarle un mensajito o mandarle una canción o mandarle un poema, porque nosotros aún en el confinamiento nos quedamos también presos de la trabajadera, de quedarnos conectados en internet, conectados en redes, haciendo un montón de trabajo, pero que no nos olvidemos al iniciar el día y al final del día conectarnos con esas personas que sabemos que están solas y poderlos hacer que se sientan visibles, que se sientan que nosotros estamos con ellos. Saludamos a Mónica de la Garza de México, Adriana Garcés, todas las personas que están aquí escuchando tus maravillosos aportes. Abrimos también para que nos hagan preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta sobre cómo acompañar a sus abuelos, cómo acompañar a sus padres, bienvenida sea la pregunta. Y vos recién decías, ¿cómo hacer para que una persona pueda tener, ¿no?, un proyecto de vida a los 80 y pico de años? Y mira todas las ideas que se nos ocurrieron en esta charla, ¿no? Esto que recién decías, ¿no? Pedirle a la abuela que nos escriba sus recetas de cocina antigua, pedirle al abuelo que nos cuente alguna tradición de su familia, que nos relate un recuerdo, que nos enseñe algo que él aprendió. No, es una manera de darle al otro como un pequeño proyecto en el que ocupe, ¿no?, esto de ¿por qué no me haces tal cosa? ¿Por qué no me ayudás con tal otra? ¿Por qué no me contás? ¿No? Y es como una manera de hacerle sentir que su vida vale todavía, ¿no? Porque si hay algo que la sociedad de consumo ha llevado a sentir al adulto mayor, es que cuando uno llega a cierta edad ya la vida dejó de ser útil para la sociedad, ¿no? Y Así desde la es. logoterapia sostenemos que, ¿no?, que toda vida tiene su dignidad, es portadora de dignidad hasta el último instante. Entonces, sostener ese valor, ¿no? Y actuarlo en la vida cotidiana, ¿no? Si yo creo Así que es. la vida tiene dignidad hasta el último instante, tengo que actuarlo, ¿no? Ese valor. Así es. Mónica de la Garza desde México nos dice, a los abuelos y padres hagámoslos sentir útiles e importantes, que se une mucho a lo que tú estás comentando ahora. La Sí, importancia de claro. que se sientan útiles. Mira, yo cuando veo a la abuela que, por ejemplo, le quiere dar una receta a mi hija para el dolor de cabeza o para el dolor de barriga o lo que sea, ellos se sienten útiles, como transmitiendo ese amor, como démosles démosles la oportunidad de que ellos puedan transmitir ese amor y ese que le puedan decir a nuestros hijos, tú me importas, yo te quiero, porque muchas veces ellos se sienten invisibles. Aquí Sí, Guilaine desde ese amor Ecuador, y sabiduría, te diría, ¿no? Porque la tienen. totalmente. Guilaine desde Ecuador nos dice, Paula, ¿podrás mantener este live para que los podamos mandar a nuestros hijos y si ahora si ahora no pudieran verlo? Está genial. Claro, Guilaine desde Ecuador nos dice que por favor enviemos el live para que los hijos lo puedan ver si no están presentes ahora. Entonces, claro, vamos a guardarlo ahora, va a quedar activo por 24 horas en nuestras páginas,
pero vamos a tener ahora, ya sabemos una manera en la cual lo podemos guardar para que ustedes lo puedan mandar a los abuelos y también lo puedan mandar a sus hijos para que tengan ideas de cómo hacerse presente en la vida de los abuelos. Por ejemplo, ayer descubrí que mis hijos tienen algo muy bonito. Yo no lo sabía, pero mis hijos tienen un día a la semana en el que cada uno llama a la abuela y a la otra abuela. A los abuelos no, porque un abuelo está muy sordo y el otro abuelo está ya muy malito. Pero entonces, mis hijos, que son tres, dicen, el lunes llama uno, el martes llama otro, el miércoles llama otro, el jueves llama otro, y así las dos abuelas están siempre recibiendo una llamada al día de alguno de los nietos. Entonces, estos son itinerarios que se pueden hacer en familia para acompañar a los abuelos. Pues sabes que en la ciudad de Buenos Aires surgió una iniciativa muy interesante de parte del gobierno, que es de jóvenes que se han ofrecido voluntariamente para ir a hacerle las compras a los abuelos que no pueden salir. Y también eso es como, no solamente ayuda al proyecto de vida del adulto mayor, sino también al del joven, que aprende a percibir la necesidad del otro y a donar su tiempo, que es lo más valioso que tenemos en nuestra vida, para algo, para alguien distinto al mismo, que es la propuesta de la autotrascendencia frankliana, ¿no? Entonces hay muchos jóvenes que asisten a los abuelos que no tienen familia que los pueda asistir. Entonces también quizás hablar con nuestros hijos de eso. Quizás hay un vecino en el mismo edificio que no puede salir, que por ahí nosotros podemos ofrecernos, hacerle una compra, traerle algo de la farmacia, ¿no? Y eso ya sabemos que dar nos llena el corazón de alegría. Así es, así es. Pues hagámoslo, tengamos estas iniciativas con nuestros hijos. Yo en mi experiencia aquí en Casa de Paz con los jóvenes encontraba que la mejor medicina muchas veces para la depresión de los jóvenes, para el vacío existencial, para la angustia, para la ansiedad, era cuando los jóvenes aprendían a dar, a donarse, a servir a otros, a acompañar a otros, a ponerse en los zapatos del otro. Y muchas veces para los jóvenes que muchas veces están cayendo en el vacío, en la ansiedad y en todas estas situaciones tan difíciles de vulnerabilidad, con el solo hecho de que ellos se sientan que están ayudando, acompañando, que están dándose a otros, pueden así recibir esta medicina para el alma, porque yo siento que, y lo he experimentado acá en Casa de Paz con los jóvenes, que cuando ellos dan a los demás, cuando se sienten útiles, también los jóvenes que caen en tristeza y en desolación, y cuando ellos se sienten que le están dando a alguien más de su corazón, de su amor, de su servicio, como dices tú, los mismos jóvenes también se sanan. Así que sería también una sinergia de sanación entre todas estas almas en este tiempo de pandemia y así podríamos descubrir un montón de bendiciones ocultas. Y también, ¿no? Habíamos hablado como de los abuelos ocuparnos del cuerpo, ocuparnos de las emociones, pero también nos tenemos que ocupar de la parte espiritual, ¿no? Porque a veces el despliegue de nuestra espiritualidad queda como medio olvidado y está bueno, como vos decías, es un momento de bendiciones este también, ¿no? Y de reencuentro con nuestro ser espiritual, con la profundidad de nuestra conciencia, con lo que verdaderamente nuestra alma nos está pidiendo. Entonces, quizás también preguntarle a los abuelos desde ese espacio que necesitan, ¿no? Hay gente que concurría, por ejemplo, frecuentemente a las iglesias y ahora no lo puede hacer, hay gente que comulgaba, por ejemplo, y ahora no lo puede hacer. Entonces, poder también ayudarlos a que puedan expresar sus necesidades espirituales. Así es, muy, muy importante. Aquí Paula, ya vi. Tenemos unos comentarios acá. Ok, María, este en vivo llegó al corazón. Este en vivo me llegó al corazón. Tengo a mis padres en casa y aún así no hablo con ellos muy seguido. Me encierro en mis cosas. María nos está diciendo eso, que ella tiene a sus padres solos en casa y que aún así pues no puede estar con ellos y que se encierran sus cosas. Así que si tienes algún comentario para María. Sí, María, bueno, a veces la vida nos pone por delante cosas para que abramos los ojos y está buenísimo. Y si los tenés ahí, qué mejor que te propongas esto, ¿no? Disfrutar ese vínculo que tenés con ellos, acrecentarlo,
llenarlo de disponibilidad, que estar disponible es tener nuestro corazón abierto para el otro. Entonces es una virtud que tenemos que practicar los seres humanos, que muchas veces vivimos como encerrados en nuestras burbujas, en nuestras necesidades, y tener un corazón disponible es tener un corazón amoroso. Así que todos los días tenemos que ir progresando un poquito en el amor y percibir en esos lugares donde falta crecer en el amor y hacerlo. Qué lindo, qué lindo. Ghislaine nos dice que bueno, ella está tomando unos cursos, yo estoy dando unos cursos todas las mañanas aquí desde Casa de Paz para quienes estén interesados, en donde podemos invitar a nuestros abuelos y a nuestros padres a que se unan a estos cursos virtuales. Son unas peregrinaciones, unos retiros espirituales virtuales, en donde todas las mañanas, de 10 de la mañana a 11:30, nos unimos, más o menos unas 30, a veces 40 personas, y tocamos diferentes temas. Hablamos de la soledad, de la ansiedad, hoy hablamos de la bancarrota emocional. ¿Cuántas veces caemos en bancarrota emocional porque damos y damos y damos y no recibimos en la misma cantidad en la que damos? Entonces Ghislaine está contándonos que ella invitó a sus padres a tomar estos retiros espirituales con nosotros acá en Casa de Paz en las mañanas, y en las tardes hacen las tareas juntos, comentan juntos, crecen juntos y tienen un punto de interés a través de esto, en donde toda la mañana pues ellos están ocupados en su curso, y ya en la tarde pues yo les dejo generalmente tareas espirituales para hacer, y ese escáner del alma tan importante que muchas veces hacemos. Entonces eso puede ser también una buena iniciativa. Nos dicen aquí también, Claudia Saavedra, invitarlos a recuperar también sus actividades de ocio, como escuchar música antigua, ver películas antiguas, juegos de mesa, así como ocuparse de acompañar a otros, así sea telefónicamente. Sí, claro, no, que no se olviden de sus amigos, por ejemplo, todo lo que decís está perfecto. Y a veces ellos están más cómodos con el teléfono que quizás con el celular. Y sí, esa es una manera, ¿no? Que llamen a sus amigos, que no pierdan el contacto con sus afectos, con sus pares, porque quizás ellos pueden a su vez acompañar a otro par que está peor, en una situación peor. Entonces, favorecer esos encuentros también, aunque sea telefónicos, me parece una excelente idea, claro que sí. Qué bonito. Bueno, pues este ha sido un tema que nos ha convocado y que nos ha llamado mucho la atención a nosotros, las personas que nos encargamos de acompañar almas y que nos encargamos de ser a veces camilleros de esas almas rotas que tantas veces se encuentran en dificultad. Y por eso creímos con Adriana que este tema de cómo acompañar a nuestros padres y a nuestros abuelos desde la logoterapia es muy importante. Así que vamos a dejar este en vivo en nuestras redes y vamos a ver cómo se los podemos enviar para que ustedes lo puedan compartir con sus hijos. Y entonces lo más importante, yo creo que lo que yo quisiera rescatar es hacer que esos abuelos se sientan importantes, que se sientan amados, que se sientan vistos, no dejarlos que se vuelvan en seres humanos invisibles que quizá ya no pueden aportarnos nada, sino ver desde la logoterapia, desde la trascendencia, cómo los ayudamos a que ellos dejen esas huellas de sentido en nuestra historia, y que ellos sepan que en el momento que tienen que partir han dejado un legado y una tradición, que es lo que decía Víctor Frankl, que se ha perdido, y que al perder esa tradición caemos en el vacío existencial. Así que, Adri, muchas gracias. ¿Qué quisiera rescatar tú de esta charla tan maravillosa para que nos quedemos con eso? Y quisiera dejar un pensamiento de Frankl, nuestro maestro que realmente tuvo una vida muy fecunda, eh, prisionero de 4 campos de concentración, habiendo atravesado las situaciones más difíciles de la vida, eh, tuvo una vida longeva, porque vivió 92 años, ¿no? Y una vida longeva muy activa, a pesar de que tenían limitaciones físicas, ¿no? Pero muy activa intelectualmente y también produciendo cosas que nos ayudaran a todos. Y Frank decía que la vida es siempre una oportunidad para algo. Entonces los invito a todos a que cada día se pregunten, hoy la vida, ¿qué oportunidad me pone por delante? Y cómo tengo que realizar esa oportunidad. Y sobre todo con los que más están sufriendo en este momento, que pueden ser justamente nuestros padres o nuestros abuelos. Así que la logoterapia siempre es una invitación
a accionar, ¿no? Todas las buenas intenciones que tenemos en nuestro corazón tenemos que proponernos transformarlos en actos. Así Así. que los invito a eso, a descubrir esa oportunidad que la vida nos está poniendo por delante. Muy lindo, muy lindo. Y desde la logoterapia también aquellos jóvenes que están cayendo en el vacío existencial, quizás en el aburrimiento, en la falta de sentido, también yo creo que pueden recuperar el sentido de sus vidas sintiéndose útiles, acompañando a otros abuelos. Y como decía Adriana, no tiene que ser tu abuelo o tu padre, porque quizás los tienes cerca, puede ser tu vecino, puede ser un abuelo que lo tengas en la ventana del frente, una abuela que le puedas mandar una flor o alguna cosa así, pero saber que hay seres humanos que la están pasando peor que tú, que están más solos, que están más tristes, que están más ansiosos. Así que salir también de ese egoísmo que muchas veces tenemos de pensar solamente en lo mal que lo puedo estar pasando yo y pensar en aquellos seres humanos que son los abuelos y los padres mayores que están pasando quizá por un túnel más oscuro que el tuyo. Así que bueno, aquí se despiden de nosotros. Mónica de la Garza dice que cierre más hermoso, aprovechar las oportunidades de la vida. Gracias. Y gracias a ti, Adri, por tu generosidad. Finalmente lo logramos. Logramos sacar un ratito de tu agenda para encontrarnos. Matilde, muchas gracias a las dos, muy constructivo. Y gracias por acompañarnos a las personas que se unieron. Y bueno, vivan los abuelos, dicen acá en toda Claro la que sí. región, que vivan los abuelos. Muchas gracias y espero poderte invitar mientras llegas a Casa de Paz, que espero algún día tenerte acá con tus maravillosas enseñanzas. Gracias por haber aceptado este encuentro virtual y vamos entonces a compartir todo esto con nuestros abuelos y muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, Adri. Un beso enorme, muchas bendiciones para vos y para todos. Te mandamos nuestro corazón aquí desde Casa de Paz. Chao, chao. Chao. Gracias.